Lo que hay que saber y lo que es necesario entender. Estás en ¿Quién lo diría? Con Connie Stipicic y Matías de la Maza. Nos preguntábamos al comienzo del programa cómo funcionan las 3 dosis de Coronavac frente a las variantes Delta y Omicron. Hay un estudio realizado en un centenar de chilenos que entrega los primeros resultados y de eso queremos conversar esta mañana con la doctora Susan Bueno, directora científica del proyecto Sinovac en Chile e investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctora Bueno? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Connie? ¿Cómo está, Matías? Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctora, primero déjeme preguntarle por la necesidad de sacar a la luz, en el fondo, ¿verdad?, la efectividad de Coronavac como tercera dosis. ¿Responde a la idea que se instaló de que era bueno combinar las dosis? De hecho, yo no sé si el 100% de las personas que tuvieron su dosis de refuerzo, habiendo tenido las dos primeras de Coronavac, recibieron una distinta. A lo mejor hay algunos casos que no, pero es como la regla que se instaló, ¿no? Bueno, primero que todo creo que es muy importante siempre los datos científicos que se generan en torno al desarrollo de vacunas, sobre todo en la situación epidemiológica y la situación sanitaria mundial que estamos viviendo. Es muy importante darla a conocer a toda la comunidad científica y a toda la comunidad en general, porque es muy importante que todos tengamos acceso a esta información que está dando datos con una base científica respecto a cómo funcionan las vacunas, y lo más importante que estamos haciendo acá en nuestro país es que estamos evaluando en población nacional. Por lo tanto, tenemos información de primera fuente que nos está indicando que efectivamente estas vacunas están teniendo un efecto positivo en nuestra población y que son seguras y que tienen la capacidad de inducir una muy buena respuesta inmune y protegernos contra este microorganismo. Con lo que usted comentaba, Connie, con respecto a la vacunación heteróloga que se denomina, es decir, sí, que uno recibe un primer esquema de vacunación con una vacuna y posteriormente recibe como refuerzo una vacuna distinta. Esta información y esta aplicación de vacunas que se ha realizado en nuestro país, no todos han sido con vacunas distintas. También hay un porcentaje muy importante de la población que ha recibido como tercera dosis o dosis de refuerzo la vacuna Coronavac, y eso es lo que nosotros estamos estudiando en el estudio científico clínico que estamos desarrollando en LUCE, aplicando una tercera dosis de Coronavac, y esos fueron los resultados que nosotros estamos dando a la luz hoy en día. Ahora, vamos a los resultados de ese estudio entonces, doctora Bueno. Sí, muy importante comentarles que este estudio se inició en población adulta el año 2020, finales de noviembre, principios de diciembre, y actualmente ya llevamos aproximadamente más de un año haciendo el seguimiento de los voluntarios que participan en este estudio y que han recibido 2 dosis de Coronavac en un esquema separado por 4 semanas y posteriormente una dosis de refuerzo después de los 6 meses de iniciada la vacunación. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? Cosas bastante importantes. Primero que todo, que 2 semanas después de la segunda dosis, lo que se observa es un incremento de los anticuerpos neutralizantes, que son estos elementos de la respuesta inmune que impiden que el virus pueda infectar a las células. Pero al mismo tiempo, yo creo que también en este estudio ha sido bien pionero en ese sentido, hemos evaluado otra rama muy importante de la inmunidad, que es la inmunidad celular, que son estas células que se denominan linfocitos T, que son capaces de ahora de reconocer aquellas células que se infectaron para poder eliminarlas, y son la base de la memoria inmunológica. Esta capacidad que tenemos, por ejemplo, de enfermarnos una vez con un microorganismo y después o no volver a enfermarnos o generar una enfermedad mucho más leve porque nuestro sistema inmune lo recuerda. Entonces estas células son las que tienen esa capacidad y las que nosotros estamos estudiando en nuestro estudio científico clínico. Y también vimos que efectivamente estas células se elevan después de la segunda dosis y se mantienen elevadas hasta los 6 meses desde que se inició la vacunación. Y con respecto a los anticuerpos neutralizantes, que son esta rama importante de la inmunidad que impide que las células se infecten o que el virus entre a nuestras células, a los 6 meses estos anticuerpos empiezan a decaer. Por lo tanto, por eso es tan importante aplicar una dosis de refuerzo. Y lo que observamos que después de la dosis de refuerzo, un mes de la dosis de refuerzo, se produce un incremento mucho más elevado de estos anticuerpos neutralizantes y que además tienen la capacidad de poder reconocer a las variantes de preocupación, como son la variante
Delta y la variante Omicron. Y del mismo modo, las células de nuestro sistema inmune también incrementan y se mantienen elevadas, capaces de reconocer también con equivalente eficiencia a las proteínas de estas variantes. Por lo tanto, estos resultados refuerzan que la dosis de refuerzo, la tercera dosis, es muy fundamental frente a una situación en donde tenemos, por ejemplo, hoy en día una circulación muy elevada de la variante Omicron. Doctora, profundicemos justamente con respecto a la respuesta de los anticuerpos frente a las variantes, que es interesante, sobre todo en el caso de Omicron, que en algún minuto se hablaba que, claro, la complejidad que tenía era que podía lograr entrar en el cuerpo con una menor detección de estos anticuerpos, incluso bypassear el resultado de algunas vacunas. ¿Hay diferencias significativas en cómo reacciona estos anticuerpos dependiendo de la variante del coronavirus que está afectando a la persona? Matías, muy buena pregunta y efectivamente, no solamente para la variante Omicron, sino que para las otras variantes que han ido circulando durante el inicio, digamos, de esta pandemia y que se fueron conociendo nuevas variantes, los anticuerpos inducidos por las vacunas que están basadas en la versión original del virus funcionan muy bien, o sea, excelente para la variante original, pero cuando se enfrentan a las variantes, efectivamente van perdiendo su capacidad de neutralizarlas. ¿Y por qué se produce esto? Porque justamente las variantes lo que hacen es modificar una proteína que está en la superficie del virus y que el virus la usa para poder justamente infectar nuestras células, y la capacidad de estas variantes es poder modificar esta proteína para, por una parte, hacerse mucho más infeccioso y por otra también les permite que los anticuerpos que se inducen por infecciones previas, por ejemplo, con otras variantes o por las vacunas, funcionen con menos eficiencia. Y efectivamente se ven diferencias significativas en términos de reducción de los anticuerpos, de poder neutralizar completamente a estas variantes. Y por eso también es sumamente importante que se apliquen las dosis de refuerzo, porque esto incrementa aún más los niveles de anticuerpos que favorecen entonces que se produzca una mayor neutralización. Pero Matías, otra cosa importante que quisiera decir en ese sentido, no solamente los anticuerpos son fundamentales para protegernos de las variantes, sino que también la respuesta inmune celular. Y en este sentido es la novedad de nuestro estudio, en donde vemos que las células inducidas por la vacunación con 3 dosis de CoronaVac son capaces de reconocer sin ninguna diferencia a las variantes si los comparamos con la capacidad que tienen de reconocer a la cepa original del virus. Y eso es muy importante porque nos indica que tenemos efectivamente herramientas para poder defendernos cuando este virus es capaz de infectar nuestro cuerpo. Doctora, bueno, en lo específico y respecto de la vacuna CoronaVac, ¿tiene ventajas respecto de otras vacunas para justamente hacerse cargo de la aparición de nuevas variantes? Se lo pregunto porque está instalado a estas alturas ya como mito, ¿verdad? Esta idea después de las dudas que generó la vacuna en un comienzo, particularmente la vacuna CoronaVac, que se fueron diluyendo en el tiempo porque la efectividad que logró fundamentalmente en aquello que era el gran objetivo, evitar la enfermedad grave y evitar las muertes, era prácticamente igual que en el caso del resto, pero después se comenzó a decir que como era una vacuna de virus inactivado, podía ser mucho más eficaz respecto de las variantes. ¿Tiene alguna cuestión que signifique una ventaja respecto de las otras? Bueno, una de las características que tiene la vacuna CoronaVac, como muy bien lo dice Connie, es que al ser una vacuna de virus inactivado, contiene toda la partícula viral que es una partícula viral que se inactiva para que no tenga capacidad infecciosa, es decir, está muerto. Pero contiene todos los elementos que tiene este virus, y no solamente es la proteína Spike, que es una de las principales proteínas que se utiliza en la mayoría de las vacunas, por ejemplo, basadas en ARN mensajero o basadas en adenovirus, sino que también tiene 3 otras proteínas que están contenidas en la partícula viral. Y nosotros justamente también hemos identificado que la vacunación con CoronaVac induce la producción de anticuerpos contra estas otras proteínas, que son distintas de Spike, y también una respuesta inmune celular contra estas otras proteínas del virus. Por lo tanto, estaría dando una respuesta inmune que es mucho más integral y que justamente las variantes, cuando cambian, como lo mencioné anteriormente, cambian muchas proteínas, pero la que principalmente se ve cambios muy importantes en la proteína Spike, pero hay regiones de la proteína Spike y también estas otras proteínas que no pueden cambiar 100%.
Y por lo tanto, o sea, sí, dicho en vacuna, fácil, doctora, a las variantes les cuesta más bypassear a CoronaVac que a otras vacunas. a ver, eso obviamente hay que hacer muchos más estudios científicos para poder, digamos, comparar lado a lado la inmunidad que induce CoronaVac con la inmunidad que inducen las otras vacunas. Pero sí es efectivo que la vacuna CoronaVac tiene la capacidad de generar una respuesta inmune celular basada en las células y en anticuerpos que reconocen muchas proteínas distintas que de la proteína Spike. Las otras vacunas también son vacunas que han demostrado también ser efectivas, que son capaces de reconocer y también los anticuerpos que producen capaces de reconocer a el coronavirus, pero justamente tener vacunas basadas en virus inactivados tienen esta gracia, de que tenemos muchos otros blancos en los cuales podemos atacar al virus. Ajá. Doctora, ya se habían entregado algunos datos de este estudio antes en el mes de noviembre y lo interesante justamente de esta investigación es que va avanzando, ¿no? La pregunta ahí es ¿cuáles son los pasos siguientes y hacia dónde se busca avanzar justamente con los datos que se tienen hasta ahora? Sí, justamente estos datos se habían publicado anteriormente en noviembre. Y la actualización de este manuscrito y de estos datos que hemos ido generando es que la evaluación de las respuestas inmunes de la tercera dosis frente a las variantes, que esto era muy importante sobre todo por que la aparición de esta nueva variante Omicron, que recuerden que apareció justamente a finales de noviembre y rápidamente tuvimos que comenzar a obtener todos los materiales y todas las técnicas experimentales para poder evaluar la capacidad de la inmunidad inducida por CoronaVac para responder frente a esta variante. Y en realidad nos ha pasado así una situación que hemos enfrentado durante toda la pandemia, que cada vez que aparece una nueva variante tenemos que montar sistemas en nuestro laboratorio para poder, y con colaboración, claro, de investigadores en Estados Unidos, en la Universidad de Chile, para poder responder rápidamente estas dudas que obviamente siempre se generan si la vacuna la inmunidad inducida por la vacuna es efectiva y eficaz contra las variantes. Ahora lo que estamos haciendo nosotros actualmente es evaluar la duración de la respuesta inmune. Ya estamos haciendo una medición de todos estos componentes de la respuesta inmune después de un año de haber recibido la primera dosis en nuestro estudio clínico. Vamos a iniciar el estudio también de la segunda dosis de refuerzo. Vamos a comparar entonces qué pasa con la inmunidad después que se recibe una segunda dosis de refuerzo, también cómo se responde esto frente a las variantes, y lo otro importante que estamos haciendo en nuestros estudios científicos clínicos en la Universidad Católica es la evaluación de la respuesta inmune en la población pediátrica. Este estudio partió en septiembre, en la que se incluyeron a niños desde 3 años en adelante para evaluar la seguridad de esta vacuna en esa población y también la capacidad de inducir una respuesta inmune. Y de hecho ya estamos muy pronto, en los próximos días, a someter un manuscrito con los datos que tenemos de seguridad y de respuesta inmune, que les puedo adelantar que son muy, muy buenos. De esa información, doctora Bueno, a lo mejor podemos llegar a alguna conclusión respecto de que la duración de la respuesta inmune puede irse acortando a medida que vamos reforzando con dosis adicionales. Todo lo contrario, a medida que se va reforzando la inmunidad, lo que ocurre es que nuestro sistema inmune recibe señales que van haciendo que la memoria inmunológica se vaya consolidando. Y por lo tanto, los niveles de inmunidad, por supuesto, empiezan a reducirse, pero de una manera mucho más lenta. Y eso es lo que también hemos empezado a observar con los primeros análisis del año de la respuesta inmune de los pacientes en el estudio, los voluntarios en el estudio clínico, que efectivamente los anticuerpos, si los comparamos con lo que obtuvimos 4 semanas después de aplicada la tercera dosis, aproximadamente a los 3-4 meses, empieza levemente a decaer los niveles de anticuerpos, pero con lo podríamos decir, con una pendiente o con una intensidad mucho menor de lo que se había visto anteriormente. Entonces, nuevas dosis de refuerzo lo que van a hacer es seguir consolidando esta respuesta inmune para que estos elementos que van a estar presentes circulando en nuestra sangre se mantengan por mucho más tiempo elevados. Y esto, insisto, es súper importante cuando nos enfrentamos a variantes que ahora tienen esta capacidad de ser un poquito más resistentes a la inmunidad inducida por las vacunas. Queremos darle las gracias a la doctora Susan Bueno, directora científica del proyecto Sinovac en Chile, investigadora también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Que esté muy bien, muy buenos días.
Muchas gracias, Connie y Matías, por la entrevista y por las preguntas, y por supuesto el mensaje es que a todos sigámonos cuidando, vacunando, utilizando la mascarilla, todas las medidas que ya conocemos para poder superar prontamente esta crisis sanitaria y esta ola tan grande que tenemos actualmente con la variante Omicron. Que así sea. Gracias, doctora. Chao, Muy chao. bien, doctora. Chao. 5 minutos para las 9.